Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se dan de alta los activos fijos. En ese caso, antes de aprender eso, hay que saber la mecánica que nos dice la cuestión de las normas de información financiera y que es una depreciación contable. La depreciación contable, pues básicamente es una mecánica en donde vamos a ir distribuyendo sistemáticamente, como dicen las normas, el monto no, sí, lo que le llamamos costo de adquisición, es decir, el monto del bien, y que en ese caso, pues lo vamos a ir tomando en cuenta o lo vamos a ir distribuyendo cada mes, cada mes. Por eso la depreciación nos dice dos definiciones. Una de ellas que es la pérdida del valor que sufre un bien a través del tiempo, obviamente por la obsolencia, y la otra que es la distribución sistemática metodológica que tiene un bien en el costo actualizado, eso a través de la vida útil, y que hay distintos métodos que son unidades producidas, método en línea recta, decrecientes, etcétera. Que del que más vamos a hablar es el método en línea recta. Ese es el que vamos a hacer en un papel de trabajo que les envié. Bueno, las cuentas, como se dan cuenta, contablemente o los rubros son terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, etcétera, y todas tienen una cuenta complementaria llamada depreciación acumulada. Lo que hay que hacer es el método de la depreciación contable. Hacer una depreciación contable es hacer un método y luego de ahí mandarlo al gasto contra esta cuenta complementaria. Es decir, hacer este asiento, un asiento que le dicen que se va a resultados o a gastos y otro al activo, a la cuenta de activo. ¿Vale? Los métodos, como les dije, que nos dicen las normas, están en la norma C6. Ahí nos dice también que es una depreciación, como les dije, es una distribución sistemática que se va a dar por la vida útil. Y la diferencia de ambos, que es el costo menos el valor, le va a llamar el monto depreciable, ¿vale? Y le dice componente a la parte de cada bien, ¿vale? Pero bueno, en el caso de los edificios vamos a hacer esta mecánica, que en los edificios la base se va a llamar costo de construcción y en el caso de los demás bienes autos mobiliarios se llama costo de adquisición. Bueno, ¿qué más les voy a explicar? Bueno, en el caso de los terrenos, ¿qué son los terrenos? Bueno, los terrenos son básicamente la superficie en donde se construyen los bienes inmuebles. Y en ese caso, bueno, se incluyen, aparte del monto del bien, el precio del bien, otros gastos o costos. Eso es lo que nos dice actualmente las normas, básicamente. En ese caso, ¿qué se va a agregar? Bueno, se va a agregar lo que llamamos gastos notariales, indemnizaciones, comisiones, etcétera, ¿no? De ahí que obviamente nosotros digamos que el costo de adquisición no es solo el precio del bien, sino los costos y gastos relacionados, que eso va a depender del tipo de bien, ¿vale? Y bueno, un ejemplo es los terrenos, los edificios, los gastos notariales, la limpia. Esos conforman, es decir, conforma el precio del bien y otros gastos conforman el costo de adquisición. ¿Qué quiere decir? Que cuando compremos un bien, todo lo que va anexado con ese bien en el momento que lo compramos, se va a llamar costo de adquisición, ¿vale? Bueno, construcciones. ¿Qué son las construcciones? Son los bienes que erigen el terreno y que son susceptibles a depreciaciones. ¿Eso qué le llamamos construcción coloquialmente? Mano de obra, es decir, una construcción en obra negra, ¿no? Que todavía no se termina. Pero como dijimos, también tiene otros gastos o costos, que en este caso dice que son los materiales, la mano de obra, la planeación, la supervisión, la administración, los mismos préstamos, etcétera, ¿vale? Y bueno, eso sería básicamente lo que conlleva a esto. Edificios, ¿qué es el edificio? Es el inmueble que alberga oficinas de la entidad y que, como dijimos, también tiene otros ingresos, otros costos o gastos incluidos, como son los permisos, los honorarios, el costo de planeación, los gastos notariales, etcétera. ¿Vale?
Bueno, como se darán cuenta, casi todos los bienes tienen otros costos o gastos incluidos. ¿Eso qué conlleva? Pues que obviamente el costo de adquisición no es el precio del bien, es todo lo que conlleve ese gas, ese bien, ¿vale? La maquinaria, ¿qué es la maquinaria? Es el activo que se emplea para la producción de bienes y de la empresa, bueno, que se emplea para la producción de bienes y servicios de la empresa. Obviamente igual que en los otros se va a depreciar y se va a mandar al costo y se va a mandar a una cuenta complementaria llamada a depreciación acumulada de activo. En ese caso, la acumulada de maquinaria. En este caso se utiliza, por lógica, nos dicen las normas que se utiliza la de unidades producidas, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? En la herramienta, bueno, nos dice que son activos que se emplean para manipular la maquinaria en una vida útil o corta. Bueno, la diferencia entre hacer un activo o mandarlo al activo, hay que tomar en cuenta la durabilidad, es decir, el tiempo de vida útil que tengan. Si ya es menor a un año, lo más probable es mandarlo al gasto. Es decir, si tú sabes, por ejemplo, que utilizas algo de papelería, como ejemplo un mouse, ¿no? ¿Cuánto puede durar más? Pues va a depender, obviamente, la calidad del bien, aparte de que obviamente el uso. El uso es un factor bien, bien específico de que, de la vida útil y sobre todo de que de estos bienes que en ese caso si utilizamos diario puede ser que se rompan, se destruyan, etcétera. A lo mejor el mejor cuidado, pero aún así hay bienes que no te van a durar un año por el uso, ¿no? Que es un factor importante en este caso para hacer la depreciación contable. Y en ese caso, ¿qué se debe de hacer? Pues analizar este tipo de situaciones y si no llega más de un año, medio año o menos de un año, pues entonces no lo mandas al activo, lo mandas al gasto como papelería, ¿vale? Esa es también la situación de este tipo de situaciones. Eh, este es un ejemplo de lo que vamos a hacer en un papel de trabajo, que en ese caso este es lo que llamamos línea recta, ¿vale? Ahí están los datos ya sustituidos y esta es la fórmula que se utiliza, que es costo de adquisición menos valor residual entre vida útil. Bueno, ahí viene el casito en sus diapositivas. Estas son las fórmulas. Esta es la de línea recta, costo menos valor de derecho entre años de vida útil y el de unidades producidas, costo de valor de rescate entre unidades producidas del total estimado por utilidad producción total. Bueno, esas son las dos fórmulas que vamos a ocupar más que nada para hacer unos ejemplos. A ratito se los realizo. ¿Por qué hay que hablar primero de esto antes de entrar al COMPAT? Porque la realidad es que lo que dice el COMPAT es más la mecánica que antes nos decían que se hacía, que era, bueno, ahorita se los muestro, que es, bueno, que son los porcentajes, ¿vale? Básicamente, pero bueno. Vamos a continuar. En ese caso, antes de decirles lo que les te iba a decir, creo que son estos porcentajes. Antes estos porcentajes se multiplicaban por default y se iban. Y ya se tomaba el precio del bien. Pero actualmente se hace la mecánica de acuerdo a lo que les comentaba, que era básicamente tomar estos métodos, porque actualmente las normas nos rigen en la cuestión contable, que eso es lo que estamos haciendo, no en la cuestión fiscal. Entonces, actualmente agarramos y decimos, bueno, si no hay esta cuestión de detalle de bueno, de lo que nos digan las normas de información, entonces lo que hay que hacer es lo que rige a la contabilidad, es las normas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los métodos en línea recta o métodos en unidades producidas para la maquinaria o decrecientes, pero el más común es el método en línea recta, ¿vale? Bueno, la cuestión de los terrenos. En los terrenos no hay depreciación porque los terrenos nunca pierden valor, al contrario, se incrementan con el pasar del tiempo. En ese caso, los terrenos lo que hacen es algo que le llaman revaluación. Y la revaluación lo que hacen es tomar un valor estimado del terreno y básicamente nosotros lo que hacemos es estimarlo y luego de ahí pues ver si realmente
hay una diferencia entre el valor original y ya te va a dar lo que llamamos revaluación. ¿La revaluación para qué es? Pues para incrementar el monto, para tenerlo actualizado, porque eso es lo que se hace, tomar, si se dan cuenta, de 600,000 a 400,000, te da una diferencia. Ese es el valor que se aumenta en el bien, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer. Pero muchas veces no se hace porque el costo de la revaluación, el valor estimativo, lo tiene que hacer un actuario, es decir, hay un costo, y por eso mismo muchos no lo hacen. ¿Qué otra cosa? Bueno, em, esto es lo que hay que reconocer de los activos. Los activos fijos actualmente les llaman propiedades, planta de equipo, pero anteriormente les decían activos fijos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la realidad es que hay que hacer lo que en la cuestión de la actualización, o más bien de la depreciación contable, lo que se hace es tomar una parte del porcentaje que anteriormente se decía, pero hoy se toma una parte de lo que es el valor residual contra el costo de adquisición, es decir, la formulita esta, y lo vas a dividir entre los años vida de útil. Y eso es lo que vamos a representar como la parte que le corresponde en un ejercicio, es decir, en un año. Eso es lo que es una depreciación. Básicamente un monto que vamos a ir distribuyendo mes con mes, como les dije, y se lo vas a mandar resultados, es decir, a los gastos contra la cuenta de activo. Y eso es lo que se hace. Ahora bien, el programa tiene la mecánica de acuerdo a esto, al porcentaje. Eso sí, no lo ha cambiado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, lo primero les voy a enseñar lo que se debe de hacer y luego vamos a hacer lo que diga el compa, ¿vale? Bueno, voy a esperarme unos minutitos a ver si entra. Les voy a explicar cómo se hacen los métodos que se hacen de acuerdo a la contabilidad. De acuerdo a la contabilidad tenemos que saber cómo sustituir los datos, ¿vale? En ese caso, ¿qué es el costo de adquisición? Como les decía en las diapositivas, el costo de adquisición es básicamente, este, eso el precio del bien más los costos relacionados. Ejemplo, bueno, si yo compro mobiliario y equipo, ¿no? Entonces en mobiliario y equipo a veces cuando uno compra una mesa, por ejemplo, te dicen, pues va a ir el flete. Pues ese flete que viene en la factura o que te agregaron, ese viene, ¿vale? Relacionado. De hecho, a veces está en la factura. Y si no, lo tienes que agregar. ¿Qué otra cosa? Pues a lo mejor una computadora, ¿no? En la computadora te dicen, mira, pues vienen tales gastos, viene su seguro o su póliza, pues esa póliza, ¿vale? De que le dan, que si te la llegan a algo, o un gasto de mantenimiento que te cobre, eso, ¿vale? Básicamente, los gastos relacionados son los que van a ir agregados al costo de adquisición, como lo habíamos dicho en el ejemplo del terreno. Entonces, eso es un costo de adquisición. Ahora, ¿qué es el costo de rescate o valor residual? Así están las fórmulas, de acuerdo bueno, a la mecánica. Entonces, el valor residual es una estimativa. La estimativa se va a hacer a través del tiempo, pero tiene ciertos factores, que esos factores pueden ser, como les dije, el uso, el recorrido, porque depende, si es un equipo de transporte va a ser los recorridos, es decir, el kilometraje. Si es un equipo de cómputo, pues obviamente el uso, los mantenimientos, que los más comunes son el uso y los mantenimientos en casi todos los activos. Por eso les digo, ahí lo que tendrías que poner son como un tipo de premisas, ¿no? De qué factores vas a ocupar para ese tipo de bien. Ahora, el valor, el vida útil es el n tiempo a través o sea, a través del tiempo hay una vida útil. Eso es por el uso también. Entonces, nosotros lo que vamos a poner ahí es
¿Cuánto es lo que a nosotros en X tiempo nos va a durar un bien? Esa es la vida útil. En ese caso es un juicio que se toma derivado del uso, sobre todo del uso. Ese es su factor primordial en ese caso. Y lo N tiempo que creas que te va a durar, que ahorita les voy a dar un ejemplo, ¿no? A ratito. Y bueno, ahora, ¿qué se hace en el caso de las unidades producidas? Bueno, en el caso de las unidades producidas, vamos igual a tomar en cuenta la sustitución pues de lo que es la fórmula. La fórmula nos dice que es el costo de adquisición entre unidades producidas por las unidades del periodo. Es decir, vas a tomar, bueno, ahí nos dice la redacción, se adquiere una maquinaria a un costo de 1,000,000 y sus unidades producidas solamente son 500,000 y del periodo 100,000. Es decir, vas a tomar, voy a sustituir los datos, ¿no? El costo va a ser 1,000,000, que en este caso, bueno, si tuviera un flete o algo, se agrega, ¿no? El UPA, bueno, el UPA es las unidades anuales, son 5 millones, ¿vale? Y luego de ahí los 100,000. De esos 100,000, vamos a tomar, obviamente, la fórmula nos dice que se divide el costo, entre las unidades anuales. Estos son 5 millones, nos da un porcentaje. Ese se multiplica por los 100,000 y nos dan 20,000, ¿vale? Hasta ahí la depreciación. Eso es lo que llamamos depreciación contable, pero no sale el anual. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dividimos entre 12, ahí esto entre 12, para que ustedes luego de ahí lo que hagan, ahora sí, hagamos este asiento, que dependiendo de eso lo vas a mandar al gasto de venta o al gasto de administración o a los costos, ¿no? Va a depender, pero siempre se hace esta mecánica, es decir, se hace una mecánica, un método para hacer una depreciación contable. Y ya ahora sí, cargo a depreciación acumulada de gastos o gastos de administración contra la cuota. Bueno, eso es lo que se va a hacer, ¿vale? Una mecánica para luego hacer este asiento, que es gastos contra la cuenta de activo complementaria y luego la depreciación. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ahora sí vamos a hacer el método en línea recta, es tomar los datos, aquí va a ser por dato, ¿vale? Ahorita les voy a explicar por qué. Y luego ya tomamos valor residual, que son 15,000, y como les dije, dice la norma que la diferencia del costo menos el valor es el monto depreciable. Luego entrene y te va a dar ahora sí el resultado que se llama depreciación anual, que en este caso son 794,000 pesos. Bueno, es menos, porque yo creo que aquí ya me pasa. Son 74,000 pesos. Luego les vuelvo a decir para hacer la mensual entre 12 y ahora sí. ¿Por qué? Porque la misma nos dice que hay que distribuirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mensualmente distribuirlo en el ejercicio. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Y bueno, ahora sí, esta mecánica que les puse acá, que son 185 entre 2, nos da 74 entre 12, es lo que hice acá, ¿vale? Es decir, me da el resultado del monto depreciable, que es básicamente esta fórmula. Es decir, 200,000 menos 15,000 entre 2,5. Es eso. Yo solo sustituí. Lo único que hay que hacer es sustituir los datos, ¿vale? Que en este caso acá se los puse. Costo de adquisición 200,000, valor residual 15,000 y luego el N es 2,5, ¿vale? Ahora sí les voy a explicar cómo obtener esos valores en esta parte. Bueno, la realidad es que las normas nos dicen que los bienes se van a depreciar por componentes. ¿Qué es un componente? Es cada una de las partes del bien. Es decir, si yo tengo un carro, ¿qué serían sus partes? Pues el motor, la batería, el chasis, etcétera. Pero yo les dije que a veces también en el costo de adquisición que hay gastos relacionados, por eso les puse la póliza, el flete, etcétera, ¿no? Ya nos da que el valor total del costo de adquisición, que en este caso es 287,000, ¿vale? Eso es lo primero que hay que entender. El costo, ¿cómo tener el costo de adquisición? Que eso es lo que decíamos en la definición. Es el precio del bien más costos y gastos relacionados. Luego, ¿cómo tengo el valor residual? Pues hay una técnica que nos dice que se va a dar de una política contable y el monto, ahora sí, del monto que tenían actualmente el de la ley. Y ya nos va del valor residual. Valor residual es la diferencia de ambos, el de la tasa de la política y el de la tasa de la ley. Ahora, ¿cómo tengo ese porcentaje? Bueno,
lo tengo de la vida útil. ¿Cómo que de la vida útil? Ah, pues de ahí lo que hice es tomar 100, es decir, 100 entre 1 me da 100. Si yo digo que el siguiente, la batería me va a durar 2 años, pues le pongo 100 entre 2. ¿Y cuánto me da? 50%, ¿no? Y así. Es decir, estos montos de la vida útil los convertí a porcentajes y esa es mi política. ¿Por qué? Porque la cuestión del criterio es que nosotros, tener el valor residual, acuérdense que va muy ligado a la vida útil con el valor residual. ¿Por qué? Porque es una estimativa, ambas son una estimativa por los factores que les dije, el uso, el mantenimiento, el kilometraje, o etcétera, etcétera. Pueden haber otros, pero sobre todo es relacionado a la obsolencia, es decir, hasta cuándo puede tener durabilidad mi bien, ¿vale? Bueno, eso es el porqué. Ahora, ¿de dónde obtuve la vida útil? De un juicio. El juicio es cómo se da. Bueno, se da por la experiencia en el campo y se da por la experiencia de la empresa. Se da también porque obviamente si no la tienes, lo que haces es recolectar información de acuerdo a las personas que tengan el uso del bien. O en su caso, la observación. Si nosotros sabemos que la empresa ocupa sus bienes, es decir, el equipo de transporte diario, pues obviamente la durabilidad va a ser menor a un año o va a ser un año máximo. Entonces, eso es lo que vas observando. ¿Cómo lo puedes observar? A veces, pues con las facturas de las gasolinas, con la pura observación de cuánto es entra y sale en los camiones, porque obviamente en un trabajo eso es lo que te vas a dar cuenta. Cuando llegas, pues te vas a fijar. Y obviamente eso es lo que vas a hacer. Luego, ¿qué más vas a hacer? Pues obviamente si no tienes toda la información, vas y recolectas con los choferes y así. O sea, recolectas información y ya te darás cuenta el kilometraje, lo que hacen, cuánto es lo que cargan de gasolina, etcétera, ¿no? Y así, todas esas situaciones son lo que tienes que analizar de un bien. Obviamente, si, por ejemplo, si tú tienes una computadora, tú sabes cuáles mantenimientos le das, si tú le das el uso diario, hasta qué horario, etcétera. Todas esas situaciones te van a dar que la vida útil, el juicio porque este es un juicio que nosotros tomamos para que de ahí nosotros tengamos la política, porque con esta tenemos la política de la tasa y después de ahí hagamos la diferencia y nos dé el valor residual. El valor residual que dijimos que es una estimativa, la estimativa entre este y el otro juicio. Ahí nos dice, en ese caso, que mi valor residual va a ser de 75% sobre el costo de adquisición. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 45, ¿vale? Luego de ahí ya hacemos que la pura sustitución de la fórmula, esta, que es tomar el costo menos el valor residual entre n. En ese caso nos da 15,000, lo dividimos entre y ya nos va a dar, ahora sí, los 15,000. ¿Por qué 15,000? Porque lo estás dividiendo entre uno, ¿no? Y luego de ahí 15 entre 12. Y ya, eso es como tenemos la depreciación. Actualmente así le tenemos que hacer, tomar el valor residual. ¿Cuánto es el valor residual? 2,500, 625. Tomamos la diferencia porque nos dicen las normas que es costo menos valor residual, es decir, entre y nos da 1,875, y luego entre 2, o más bien, luego entre la vida útil, y ya. Pero como necesitamos que sea por 12, pues ya, o más bien entre 12, tenemos que hacer la distribución mensual, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer el cálculo de lo que les dije, de la depreciación. Eso es lo que hay que hacer en la realidad. El programa lo tiene de otra forma, que es sobre el porcentaje, ¿vale? Bueno. Bueno, quise darme tiempo para que ustedes, para que supieran cómo se hace esto, dado las circunstancias de que creo que nadie va a entrar, nada más les explico esto y voy a ponerme de acuerdo con las personas, a ver, del instituto, pero les vuelvo a dar el ejemplo. Se toma se multiplica para que me dé el valor residual, y ya me da el valor residual, ahora sí el monto. Es decir, para que nosotros hagamos esta técnica así real, tendríamos que obtener la vida útil de acuerdo al uso, ¿vale? Al uso, ese es un factor primordial, pero también los demás juicios que les dije.
Luego, del valor residual se hace un contra de esa forma de las tasas. ¿Y cómo tuve las tasas? Pues primero que nada hay que tener este juicio, saber cuánto es lo que va a durar o va a aguantar tu bien a través del tiempo, ¿no? Por eso hay varias partes. Y en ese caso, ya sabiendo cuánto es lo que puede durar o tener a través del tiempo, que eso es la realidad, pues ya pones, ahora sí, por ejemplo, ese 1.5, ¿cómo le haríamos? Pues 100 entre 1.5 y me va a dar 66, casi 67. Entonces, así se obtuvo, ¿vale? Bueno, esa es la mecánica, tomar esos datos que ya obtenemos de juicios y de valores estimativos. Y al final, la mecánica es tomar la política contra la tasa que le corresponde al bien, que es 25%, o al bien que le toque. De hecho, en sus diapositivas ahí viene al final cuáles le tocan: el inmobiliario, el equipo de transporte, el equipo de cómputo, ¿vale? Que en ese caso, bueno, se los voy a leer para que sepan. Es edificio 5%, mobiliario 10%, equipo de reparto 25%, equipo de cómputo 30%. Esos son los montos actuales de la ley del ICR y esos se toman de acuerdo a la mecánica de la depreciación fiscal o deducción de inversiones. No es lo que se debe de hacer actualmente en la cuestión contable. Hace 20 años se hacía así, hoy ya no. Entonces se hace de esta mecánica, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es básicamente hacer esta mecánica y luego pasarlo al asiento, que es lo que yo les decía, que se hace esta mecánica, esta. Mandas al gasto con abono a la depreciación. Para eso lo requiero, para eso hago todo esto, ¿vale? Bueno, eso es lo que yo les quería enseñar y también, obviamente, lo de la diapositiva o lo del PDF. ¿Qué se hace, no? En el programa. Bueno, en el programa das de alta los activos, eso es lo que hacen, ¿vale? Pero derivado, como les dije, como nadie entró, pues yo creo que me voy a esperar a ver qué me dicen, si voy a seguir dando clase o no. Bueno, de todas maneras se los voy a poner, ya, total, ya que sepan ustedes qué se hace, ¿no? Bueno, en ese caso, para dar de alta los activos es muy similar a cómo das de alta las cuentas, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Bueno, si tienes el PDF, como yo les dije, asociar, lo único que vamos a hacer es asociar. Pero bueno, aquí ya te dice cómo cargas el respaldo. ¿Cómo cargas un respaldo? Bueno, la fácil es irte a empresas, luego en empresas dice respaldo y ahí cargas tu respaldo. ¿Para qué es el respaldo? Pues para tener todo, ¿no? Luego ya de ahí te vas bueno, si ya tienes todo normal, te vas aquí al menú activos, catálogo, y lo que tienes que ir metiendo son el catálogo, el código, el primero, luego el nombre del bien y la cuenta. De la cuenta, obviamente, hay una cuestión que dice mobiliario, es decir, la que le toca. Luego de ahí, obviamente, la fecha de adquisición, el MOI. El MOI no es el MOI. Les vuelvo a decir, esta mecánica está mal. ¿Por qué está mal? Porque está hablando de una deducción de inversiones, no de una depreciación contable. En el COMPAT se debe de mandar lo contable, no lo fiscal. Por eso les digo que está mal el programa. Pero bueno, yo les estoy enseñando lo que es, ¿no? Lo que viene en el temario suyo y lo que es. En ese caso, bueno, aquí te dice inicio de uso, o sea, porque también te dice en la depreciación, no contable, sino fiscal, que son meses de uso. Entonces, bueno, ahí te lo pone. Y el porcentaje y lo que es la deducción total, ¿no? Que es 100%. Última depreciación, bueno, que cuándo empieza, ¿no? Es decir, cuándo vas a empezar a depreciarlo. Básicamente, eso es lo que te da a entender. Y ya, básicamente esos datos son los que te pone. Y bueno, eso es lo que vamos a llenar, que en ese caso eso es lo que les iba a enseñar ahorita en el programa, pero pues dada la circunstancia que no entraron, pues mejor me lo evito, o no me lo evito, pero les enseño si es que seguimos en las clases, ¿no? Si no, pues ya para qué, ¿no? Pero bueno, en ese caso el código es el número que tú vas a poner 01 o 02. Igual como yo les iba diciendo que se iban abriendo cuentas o se iban abriendo cosas, ¿no? Aquí ya le pones el tipo de activo, el nombre con el dato requerido del nombre del artículo, la fecha de adquisición, colocas el dato de la compra o del ticket. El MOI está mal, no es MOI. Acuérdense que en la cuestión contable es costo de adquisición. Ahí te dice que es el precio del bien más costos. De hecho, también esa cuestión es fiscal, ¿vale? Pero
Bueno, eso es lo que viene. Y básicamente, ¿qué más? ¿Qué más te dice el PDF? Bueno, en resumen pones todos los datos que están en lo que nos dice esta parte, estos datos, ¿vale? Que en este caso la depreciación contable dice, en este apartado se configura toda la información relacionada con la historia del artículo, pero bueno, y acá también te dice datos contables de activos fijos, fecha de inicio, porcentaje, pero esos datos contables como tal no son contables porque te está diciendo de algo fiscal, no contable. Pero bueno, al final de cuentas se llenan los datos y ya te va a decir contra qué cuenta, que es la de, si se dan cuenta, una es para la depreciación que se manda, como les dije, es para que haga el asiento. Y ya que llenas esto, obviamente vas a poder llenar todos tus datos. Cuentas para la depreciación, esas son las cuentas que les dije, o sea, la del gasto y la que va al activo. Y la otra es para el 100% y dado de baja. Es decir, ahí te va a llevar un conteo de cuándo lo das de baja o cuándo los das de alta. Y ya, eso es todo. En el caso de hasta abajo dice depreciar activos. Eso es porque obviamente el programa te la puede hacer la depreciación con esos datos, pero están mal hechos porque no es así. O sea, actualmente en las normas no es así. Pero bueno, eso sería hasta el momento, pues es como media hora de clase, se las di, sin dárselas, porque la realidad no sé. Entonces, es un poco más de media hora, porque empecé como 5, como el 5 más o menos de las 8. Entonces, esta grabación se las voy a pasar y mañana, pues si entran, pues ya veo. Ahorita voy a hablar con las personas también para que me ayuden con unas situaciones para darles clase, si es que les sigo dando, si no, pues para que me digan si se va a dar o no. Pero está bueno, yo se las doy gratis. Es que hay o no hay, ya seguimos o no. Pero bueno, que tengan bonito día. La realidad es que este tema no es tan difícil. Lo más difícil era el comienzo, porque yo les tenía que enseñar un poco del carro al abono. Pero bueno, que tengan buen día.